El gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del premier Arana tienen muchísima información que compartir con todo el Perú de todos los sectores. Hay muchas obras que se han hecho, hay muchas obras que están en marcha y no solamente eso, también hay una visión al 2040 que también se va a compartir en su momento. Por lo tanto, el informe tiene que dar cuenta a la nación de todas las cosas que se han hecho y que se están haciendo, el impacto social que ha habido, el impacto económico que ha habido. Hay muy buenas noticias. Por ejemplo, pasarnos ahora por Zoom con Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas. Jorge Luis, buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. A tus órdenes. Acabamos de conversar con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, sobre este tema de los chats. Pero finalmente, ¿qué es esto de los chats? Es decir, es un chat que se creó antes de que fueras ministro, ¿no es verdad? Para crear un espacio para discutir quiénes eran parte, porque el chat sigue existiendo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son parte de este chat? Gracias por la pregunta, Nicolás. Justamente quería abordar ese tema. Bueno, es pues indignante e inaceptable la propalación de este supuesto informe, donde lo único que se pretende es tratar de vincularme a mí con la minería ilegal, con la minería informal. Eso no lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Ese chat es un chat temático, donde hay personas que tienen una gran competencia, una gran experiencia y títulos profesionales que los validan para comentar, opinar y proponer temas de pequeña minería y minería artesanal. El chat se llama MAPE, es un chat temático. Allí participan más de 179 personas y yo me registré o me registraron o me invitaron, ya no lo recuerdo, a participar de ese chat en julio, agosto del año pasado, y por supuesto allí conversábamos de minería y eso me parece bien y eso me parece muy legítimo. Yo era un profesional sin compromisos con el Ejecutivo en ese momento, un catedrático universitario que necesita estar informado, que necesita estar vinculado con redes temáticas sobre los temas de minería, que son mis temas en la universidad cuando yo dicto mis cursos allí. Entonces, esto de querer hacer aparecer la historia de que hay una relación es absolutamente falso, absolutamente innecesario. Nosotros como gobierno estamos comprometidos con la lucha contra la minería ilegal y estamos comprometidos con un proceso de formalización serio que responda a la ley y a la norma vigente, Nicolás. Ahora, ya no eres parte de ese chat, ¿no es cierto? Que tu nombre figura ahí, ¿no es cierto? Porque una cosa es estar... Yo no participo del chat desde que fui nombrado titular del despacho ministerial de Energía y Minas. Yo ya no participo de ese chat. Claro, ahora, a mí lo que me resulta mortificante, sinceramente, es que una vez nos vamos, o sea, estamos como tratando de regresar todo el tiempo al mismo punto, ¿no es cierto? Digamos, desacreditar a la pequeña minería, de identificarla con el tema con la delincuencia, con la minería ilegal, en fin, y no vamos, Jorge Luis, a lo que importa. Lo que importa, sinceramente, yo creo que el solo hecho que se haya logrado sentar en una mesa a la Sociedad Nacional de Minería y a la Confemín, a la FENAMARPE, a AMA Patás, es decir, a los representantes de los pequeños mineros, es un paso extraordinario adelante para lograr un entendimiento. La pregunta es ¿cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Qué avances se están logrando realmente? Te digo cómo va, Nicolás, pero antes déjame terminar el temita de los chats diciéndote informando de que este ministro no aceptó finalmente una entrevista grabada, sino solicitó una comunicación telefónica directa o la presencia en vivo del ministro en el programa y se nos negó.
ambas opciones se nos negaron, los que manejan y los productores se negaron a esas posibilidades. Querían una entrevista grabada y nosotros no íbamos a aceptar una entrevista grabada porque ya sabemos que te editan, te cortan y hacen lo que quieren con tus entrevistas grabadas. Quería una presencia directa o una conexión telefónica directa como la tengo en este momento contigo, y eso no lo quisieron hacer. Está muy mal. Muy bien. Pasemos ese tema y ahora vamos a lo que nos interesa. Efectivamente, Nicolás, muy bien. Hemos creado una mesa técnica donde está presente los principales gremios de la pequeña minería y minería artesanal. Está presente el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que es un órgano técnico inobjetable, muy importante su presencia, y por supuesto otros funcionarios del sector público y el ejecutivo, y ahí estamos conversando. Esta mesa técnica se reúne en Palacio de Gobierno por invitación directa y de la señora Presidenta de la República. Su involucramiento en la solución de este problema es total, franco y abierto. Ahora, los puntos de agenda en esta mesa son 3. El proceso de formalización minera, 1. 2, los derechos laborales de los trabajadores mineros están abandonados, están olvidados por sus contratistas y sus contratadores que ahora dicen que los defienden. Imagínate tú. Y después el tercer punto tiene que ver con los contenidos de la nueva ley que necesitamos todos los peruanos para reglamentar los próximos 30 años el subsector de la pequeña minería y minería artesanal. Estamos avanzando. Se ha abierto efectivamente un subgrupo, como tú bien refieres, Nicolás, porque los gremios han manifestado que tienen, digamos, dudas y objeciones respecto a las exclusiones y a las interdicciones. Eso no se va a ver en la mesa técnica, porque la mesa técnica tiene 3 objetivos que son los que acabo de señalar. Se ve en un subgrupo técnico que ya se formó y que mañana se va a reunir seguramente para discutir y para escuchar sus preocupaciones respecto a las exclusiones y a las interdicciones. Pero sí, Nicolás, te adelanto, las interdicciones no son negociables, no tenemos nada que hablar respecto a eso. Este gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la minería ilegal y aquí no hay nada que conversar ni nada que revisar respecto a las interdicciones que están a cargo del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Con respecto a las exclusiones, nosotros como Ejecutivo estamos claros en nuestras normas, tienen respaldo normativo, tienen respaldo legal. Nosotros estamos muy claros en eso y mantenemos el rumbo y no lo vamos a cambiar. Sin embargo, aceptamos, porque estamos en una democracia y nos escuchamos, aceptamos un espacio para que ellos puedan manifestar sus preocupaciones, sus objeciones, y las evaluaremos. Pero nuestras acciones están respaldadas. Ahora, esta mesa técnica, como te digo, marcha bien. La mesa técnica tiene su segunda reunión este viernes 25 y vamos a abordar los temas de formalización. Nicolás, tenemos una tipología. Algunos dicen que nadie se va a formalizar. Eso es falso. Más de la mitad de los reinfos, de los registros autorizados para continuar su proceso de formalización, más de la mitad no están relacionados con un contrato de explotación. Están en otras condiciones y ellos se van a formalizar seguramente rápidamente, y los que tienen necesitan contrato de exploración, vamos a intermediar. Eso es un punto. El otro punto tiene que ver con la formalización laboral, importantísimo. Estamos formalizando a titulares y a operaciones, y los que trabajan en las galerías, ¿qué? Ellos también necesitan ser atendidos y también el Estado de Derecho los tiene que alcanzar. Ahora, porque son ciudadanos. El otro día estuvo con nosotros Rafael Belaúnde Llosa y trató de hacer un resumen de la situación, ¿no? Con respecto a los pequeños mineros. Y él decía, hay pequeños mineros que operan sobre zonas libres, es decir, sobre zonas que no están concesionadas, y eso debería resolverse rápida y fácilmente, porque no hay el conflicto entre el pequeño minero que está operando en una concesión de tercero. Eso es y él dice que puede ser fácilmente el 30%, uno.
Nicolás, sí. de 31.560 registros autorizados a continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2025, cuando menos 12.000 están en áreas de concesiones extintas, en áreas de libre disponibilidad, o son registros que son titulares de su concesión o tienen un contrato de explotación vigente. Cuando menos 12.000. Bueno, pero ¿dónde está eso que nadie se va a formalizar? Eso se formaliza inmediatamente. No, de acuerdo, pero eso es muy fácil y se puede hacer muy rápido, ¿no es cierto? Efectivamente, en eso estamos y a eso vamos. Ya, eso es uno. El segundo escenario, digamos, es el de la mayoría, que están operando sobre concesiones de terceros, y dentro de eso, Rafael Belaúnde decía, hay dos tipos de operaciones sobre áreas concesionadas que el concesionario no está explotando, y en algunos casos no ha explotado, ni explorado, ni nada por años, ¿no? Ese es un problema, y el otro es el de la sobreposición, es decir, concesiones donde el titular de la concesión está explotando y en la misma área, en la misma zona, hay pequeños mineros. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso, que en realidad es el conflicto de fondo? Ese es el problema. Sí, efectivamente. El contrato de explotación, el contrato de explotación en realidad alcanza aproximadamente a 15.000 registros. 15.000 registros, un poco menos de la mitad, requieren de un contrato de explotación. Y aquí tenemos dos grupos claramente diferenciados. Más o menos el 30% estarían operando en concesiones de la mediana y la gran minería, y un 70% de estos registros vigentes que están actuando y operando en concesiones de terceros estarían ubicados con titulares de la pequeña minería. 70% estarían en concesiones de la pequeña minería o de titulares que responden a la pequeña minería o a intereses de la pequeña minería, y un 30% en concesiones de la mediana y la gran minería. Evidentemente la aproximación a estos temas, a estos dos grandes grupos o subgrupos, es diferente. La estrategia y la práctica concreta de la intermediación para la firma de contratos de explotación es diferente cuando hablas con un titular de una concesión de la pequeña minería o cuando estás dialogando con un titular de la mediana, claro, o de la gran minería. Ahora, en otro momento tendremos más tiempo para profundizar cuándo empezó esta bronca, ¿no es cierto? Porque, es decir, ¿cuánto es lo razonable que un pequeño operador minero le debe pagar al titular de la concesión como regalía? O sea, ahí también tiene que haber un mínimo de razonabilidad, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Ahora, es un encuentro, es un acuerdo entre privados. Eso está claro. Entonces, la intermediación del ministerio es para asegurar, para garantizar que el diálogo se está dando, y se está dando en fecha, en un lugar seguro, concreto, identificado. Nosotros vamos a garantizar ese diálogo y vamos a promover ese diálogo y vamos a proponer el encuentro y la negociación y el diálogo más correcto. Pero como tú bien dices, la regalía y las condiciones comerciales es un pacto entre privados, sin duda alguna. Pero el dueño del subsuelo es el Estado. Pero en fin, ahora, el tema de la compra del oro, porque se ha planteado el tema de los explosivos y el de la compra de oro, ¿no es cierto? Que son dos asuntos que o sea, ya sobre los explosivos, hacer centros de acopio y registro, eso está claro. Pero la compra del oro, porque se habló, y en el chat se habla, cuando todavía no eras ministro, y se sigue hablando ahora de si no debería ser el Banco Central de Reserva o el Banco de la Nación o alguien que compre el oro, ¿no es cierto? Para evitar que el oro, es decir, es una manera de garantizar la trazabilidad. Produces oro, pagas la regalía al titular de la concesión si fuera el caso, y el oro que produces se lo vendes al Estado. Es una fórmula razonable, ¿no? Sí, es absolutamente razonable. En realidad, para tú estar en una cadena de custodia como productor de la pequeña minería y minería artesanal, tienes que tener la capacidad de demostrar tres cosas: de dónde extraes el mineral, dónde lo procesas y a quién se lo vendes. Si puedes demostrar en tiempo real dónde estás extrayendo el mineral, dónde lo estás procesando y a quién se lo estás vendiendo, estás en la cadena de custodia y eres un pequeño minero artesanal fundamentalmente formal.
Eso está claro. Entonces, el tema de la comercialización, que es el que tú realzas e indicas, efectivamente, la comercialización del oro también debe ser observada. Nosotros tenemos analizada y por supuesto, puesta en valor. Nosotros tenemos un registro de comercializadores y procesadores de oro, el RECPO. Ese registro necesita una nueva reglamentación para que pueda funcionar de acuerdo a las nuevas realidades. Nosotros tenemos registradas 377 plantas a nivel nacional para el procesamiento del oro de la pequeña minería y minería artesanal. Son 377 plantas formales. Las estamos evaluando su proceder y su actuar siempre a través de SUNAFIL, a través de SUNAT. Sí. Eso está claro. Pero una pregunta bien puntual. Es un tema fundamental. Pero una pregunta final y puntual. ¿Tú crees que el BCR no debería descartar la posibilidad de comprar el oro, de que sea una de las opciones? Mira, Nicolás, yo pensaba, antes de ser ministro y cuando como profesor universitario, pensaba en alternativas, el Banco de la Nación, el BCR. El tema es que el titular del Banco Central de Reserva, el doctor Velarde, ya se manifestó al respecto. Él es el titular y el responsable de las acciones y de las decisiones del Banco Central de Reserva junto con su directorio. Y él ya se manifestó en contra de esa posibilidad. Esa es la razón por la cual el ministerio, cuando yo ya era ministro, sacó un comunicado y dijo, con respecto al Banco Central de Reserva no hay nada más que decir. Simplemente con ellos no va. Hay que buscar otros canales y otras alternativas de comercialización para el oro de la pequeña minería y minería artesanal. Jorge Luis, si podemos resumir la situación, hay 31.560 reinfos que están inscritos, se excluyó a más de 50.000 que no habían renovado, no habían actualizado su información. Se ha abierto un plazo que termina esta semana. Hay información, es decir, para actualizar o para presentar un reclamo. ¿Cuántos han presentado reclamos? ¿Se sabe eso? ¿Cuántos han presentado reconsideración o han actualizado su información? No tengo esa información, Nicolás, pero en el momento en que se dé el corte legal, el día que corresponda, en ese momento yo puedo informar con mucho gusto cuál es el número de reconsideraciones que han sido presentadas. Todas las reconsideraciones serán evaluadas con detenimiento, con esmero y con rigor. Una reconsideración no significa que seas reactivado en el registro, significa de que estás presentando evidencias, estás presentando pruebas que indiquen que hiciste tu procedimiento en fecha y en orden y que por alguna razón no fue registrado. Si eso se comprueba, no hay ninguna dificultad en atender la reconsideración, pero si eso no queda claramente demostrado, la reconsideración será denegada, por supuesto. Ahora, hay un tema, yo conversé hace unos días con el fiscal coordinador del medio ambiente, que es el que está haciendo las interdicciones, y a mí lo que me llamó la atención, la verdad son dos cosas, ¿no? Uno, que estaba en Patás en ese momento hablando sobre el uso del mercurio, hablaba como si estuviera Jorge Luis en Madre de Dios, en el Putumayo, en el Cenepa. Estás en la cordillera, ¿de qué estás hablando? Ahí usan dinamita, los pequeños mineros no usan mercurio, ahí. Otras zonas son, entonces, y se iba para Nazca a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, no entendí sinceramente, ¿por qué ese fiscal además? ¿Y por qué no está donde debería estar? Porque en Iquitos ha habido hasta una protesta por la contaminación de las aguas, por el uso indiscriminado de estos contaminantes, ¿no es cierto?, en todo el territorio del Putumayo y más, ¿no? Nicolás, a ver, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior tienen sus funcionarios competentes para hacer sus trabajos, pero mira, con respecto a la cuenca del río Nanay que alimenta las aguas de Iquitos, quiero a través de Exitosa informar, tenemos identificados 60 dragas en operaciones en el Alto Nanay, y la semana pasada hemos interdictado 20 de las 60 identificadas en la cuenca alta del río Nanay.
las próximas semanas vamos a interdictar a todas las dragas existentes en la cuenca alta del río Nanay para liberar de esa contaminación a un río que alimenta, que provee de agua a la ciudad de Iquitos. Inaceptable. Eso ya se ha hecho. La semana pasada hemos interdictado 1/3 del total de las dragas y lo vamos a seguir haciendo. Nicolás, a ver, vamos para adelante, miremos el futuro. Lo que tenemos para adelante es un proceso de formalización que quiere formalizar a la mayor cantidad posible de registros. A mí no me tienes que convencer de eso, Jorge Luis, es a otros a los que hay que convencer de eso, que además me sorprende que no se valore el hecho. A mí solo me llama la atención que estén sentados en una mesa los representantes de la Sociedad Nacional de Minería y los pequeños mineros. Es algo que todos deberíamos saludar como la voluntad de buscar un encuentro de beneficio para todos. Pero hay un asunto puntual que es el de Nazca, que es la bendita historia de la poligonal, ¿no es cierto? De que hay operaciones mineras que están dentro de la zona de amortiguamiento. Ahora, hay toda una discusión que tiene años en el sentido de que se les pasó la mano en el trazado de la poligonal, ¿no es cierto? Y que hay que hacer un trazado razonable de protección sobre las líneas de Nazca y sobre la riqueza arqueológica que hay ahí, y que esto hay que hacerlo como especialistas. Ya hay una mesa de diálogo con respecto a esto también, ¿no es cierto? Con participación del Colegio de Arqueólogos, que es lo que correspondía desde el primer momento. ¿Qué va a pasar con esto de Nazca? A ver, el tamaño, las dimensiones del polígono en este momento se mantienen inalterables. Hubo una intención del Ministerio de Cultura de redefinir ese tamaño que es exagerado, pero finalmente eso se dejó sin efecto y la poligonal se mantiene como siempre la hemos conocido en los últimos años o décadas. Ahora, allí adentro de la poligonal hay algunos registros vigentes y habían otros suspendidos. Esos registros se encuentran dentro de la poligonal en el marco de autorizaciones que dieron la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica. Esas autorizaciones para esos registros dentro de la poligonal es una decisión en ese momento del gobierno regional de Ica. Claro, Muy bien, eso se va a tener que revisar, Nicolás. ¿Por qué? Porque la poligonal de Nazca está regida por un plan de gestión territorial que está redefiniéndose en este momento en el Ministerio de Cultura. Cuando ese plan de gestión territorial del área patrimonial quede terminado, quede concluido, revisado, nosotros nos vamos a tener a lo que es el plan indique. Claro, es decir, si se reduce el polígono, es decir, todo aquello que esté fuera de ese polígono, digamos, podría formalizarse, ¿no es cierto? Pese a que, como tú dices, lo que ha ocurrido es algo que en la zona que supuestamente era intangible se han concedido permisos de operación. Es decir, la gente no está actuando ilegalmente, pero está en un área donde se supone que no era permitido. Entonces, ese asunto va a ser un tema, pero en fin, no envidio tus zapatos, mi estimado Nicolás, ministro. Ese tema se resuelve con el plan de gestión territorial del área patrimonial de Nazca. Ese plan está en revisión y cuando lo tengamos disponible y publicado por el Ministerio de Cultura, lo vamos a aplicar tal cual se indiquen allí las cosas. Eso es. De acuerdo. Para terminar, la gente anda preocupada, Jorge Luis, por el tamaño del discurso de la presidenta, que el último fue como yo no sé si tienes capacidad de influir sobre la señora, pero la verdad que sea un poco más, ¿no? El gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del premier Arana tienen muchísima información que compartir con todo el Perú de todos los sectores. Hay muchas obras que se han hecho, hay muchas obras que están en marcha y no solamente eso, también hay una visión al 2040 que también se va a compartir en su momento. Por lo tanto, el informe tiene que dar cuenta a la nación de todas las cosas que se han hecho y que se están haciendo, el impacto social que ha habido, el impacto económico que ha habido.
hay muy buenas noticias. Por ejemplo, en lo que respecta a mi sector, y lo conversaré contigo en tu programa cuando tengas a bien invitarme, hay temas sobre la masificación del gas que están avanzando, hay temas sobre la exploración de hidrocarburos en el Zócalo continental que están avanzando y están avanzando muy bien. Hay un nuevo lote de gas, el 58, que está entrando en operaciones el próximo año. Hay un proyecto y hay un programa en marcha de electrificación rural productiva que queremos ampliar a nivel nacional sobre 400 capitales distritales por $300 millones. Acabamos de inaugurar la planta solar más grande del Perú, San Martín en La Joya, de Celestra, la empresa que dirige este proyecto. Hay muchísimas buenas noticias que tenemos que comunicar. Somos un gobierno que trabaja mucho y que hacemos un micromanagement de las cosas que se tienen que gobernar y que se tienen que asegurar, Nicolás. Ya me asustaste ya del tamaño que va a tener el discurso. Hay que traer lonchera el día de la transmisión. Muchas gracias, Jorge Luis, muy gentil por atendernos. Muy buenos días. A tus órdenes, Nicolás. Muchísimas gracias, exitosa, y muchísimas gracias a ti. A sus órdenes. Muchas